Detrás de la desarticulación del principal cartel de droga sintética de la costa atlántica, ¿qué características mayor debe tener un infiltrado? hay una historia de película. Que tenga nervios de acero y, como lo dije, un hielo. Que debe mentir y que se le crea la mentira. Un camaleón en cada escenario. Un osado policía infiltró la organización durante 2 años. Una organización peligrosa, una organización muy grande. Había un médico, había un abogado, un hijo de un ex general. Habían 2 cantantes de música urbana. Conozca los secretos de una de las infiltraciones policíacas más contundentes del último periodo. Ellos empezaban a fumar, a tomar pepas y todo eso. Y esto me permitía, obvio, empezar a sacarles información mientras con el celular destinado para la organización estaba grabando en mi bolsillo. Los riesgos de este policía. Ella se queda mirándome fijamente. Me dijo, oye, yo creo que a ti te conozco. Tú no eres policía. Y sus razones para hacerlo, salvar a muchachos como él. La mamá de un joven consumidor es tener unas noches en ascuas. Es como no vivir. Es un infierno. Yo no quería ver a mi hijo muerto, no quería ver a mi hijo en un hospital y en la cárcel. No, yo quería luchar por él. Ni este joven, ni este policía infiltrado se conocen, pero tienen algo en común, el mismo enemigo. El Tusi, que lo llaman la cocaína rosada, una droga sintética. Sacó una especie de kit donde tenía éxtasis, popper, Tusi, LSD, MD. Como son drogas que no se elaboran acá. Entonces es el fenómeno que vienen de Europa hacia Colombia, como de Holanda, de Bélgica, de España, de Alemania. Puede provocar incluso la muerte. Buenas noches. Uno de los trabajos más peligrosos en Colombia podría ser infiltrarse en un cartel de traficantes de drogas. Hay agentes encubiertos de la policía que lo hacen. Y desde luego implica un enorme riesgo para ellos y para sus propias familias. Se puede decir que son verdaderos héroes. Esta noche ustedes conocerán a uno de estos agentes encubiertos, quien durante casi 2 años engañó a más de 20 miembros de una banda delincuencial de la costa atlántica. Fue tan buen actor que los integrantes de la organización llegaron a confiar en él sin sospechar quién era. Hoy el señalado cartel está desmantelado y sus miembros enfrentan cargos severos. Hace poco, el agente encubierto destapó sus secretos a Diego Guauque y abrió una ventana que nos permitió conocer los nuevos alucinógenos que están dañando la vida de muchas familias. En la madrugada del pasado viernes 8 de junio, Hablo de los líderes de cada objetivo. distintas fuerzas de la policía y de la Fiscalía de Barranquilla activaban una misión crucial: capturar a la misma hora y en 7 puntos distintos de esta ciudad a 26 personas. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer y los 25 hombres conforman el principal cartel de drogas sintéticas del Atlántico. Los conocen como los dealers o comerciantes de estupefacientes. La sugerencia de la policía es que nuestra cámara 1 siga a estos agentes que ingresan a este edificio en el norte de Barranquilla. Una vez le ordenan esto al vigilante, suben hasta el 5º piso. No se preocupe. Sí, señor. Y sorprenden a Hugo Eduardo Molano, según las autoridades, el jefe. Me pongo el pantalón. ¿Con quién está? No, estoy solo. Mientras le leen sus derechos, Mi hermanito, qué pena contigo, no pares. No te pares en la cama, por favor.
Listo, no, en este momento usted queda capturado. Sí, yo entiendo. Es solicitado por el juzgado del municipio de Usacurí. ¿Usacurí? ¿Dónde queda eso? Por el presunto delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Otros policías revisan su apartamento y descubren drogas sintéticas. Espérate un momentico, me la pusiste aquí, mal puesta, está apretada aquí. Vamos a sacar No, ya no te lo diga, hombre. Después, Hugo Molano pide que le dejen hablar con su papá, un alto oficial del Armada. Déjame llamar a mi papá y él llama enseguida. A esa misma hora, 3 de la mañana, en otra zona de Barranquilla, un dron graba la detención de Aldo Antonio Jacobs, según la policía, otro peso pesado de la organización. Su nombre real pasa desapercibido en la costa, pero el artístico no. Mostaman es un reggaetonero reconocido en esta parte de Colombia, aquí al lado de Popeye. Al día siguiente, los 26 integrantes de los dealers fueron conducidos a los juzgados de Barranquilla. Varios son de familias con recursos y tienen estudios profesionales. Por ejemplo, hay un médico y un abogado. No es difícil intuir las preguntas que en ese instante se hacían. ¿Cómo nos capturaron? ¿Tendrán pruebas suficientes? Los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Mientras escuchaban al juez y al fiscal, notaron que solo faltaba un miembro de la organización, uno esencial. ¿Se pudo fugar? Ellos se sentaron aquí, más de 20 personas, donde se suelen sentar los acusados. Obviamente estaban nerviosos, pero en el fondo decían, no tienen mayores pruebas contra nosotros. Comenzaron a mirarse, a reconocerse y se dieron cuenta que estaban todos detenidos. Bueno, casi todos. Realmente solo faltaba uno. ¿Dónde está el Zarquito? ¿Dónde está el tatuador? Se preguntaban todos los miembros de la banda. Seguramente se voló. La Fiscalía tiene unos elementos por los cuales considera que ustedes presuntamente incurrieron en esos delitos. Y acá en ese momento empezó a levantarse el fiscal Manuel Ruiz, un fiscal bastante comprometido con esta investigación, y comenzó a exponer y a exhibir una cantidad de pruebas que ellos nunca se imaginaron. Obteniendo más de 18.000 productos, archivos entre conversaciones de WhatsApp, llamadas, fotografías, videos, ubicación. En fin, una cantidad de material probatorio que los asombró a todos ellos. Y ellos se preguntaban, ¿cómo ese señor fiscal que está acá está exhibiendo todo ese material? Y con el paso de las horas se dieron cuenta de que solo había una forma de que este señor tuviera ese material probatorio. Comenzaron a darse cuenta de que aquel muchacho joven, rumbero, que disfrutó con ellos en fiestas, con mujeres, con sus lujos, y que los tatuó, era realmente un policía que se había infiltrado en su organización desde hace 2 años. La infiltración de un agente encubierto, quien tendría el conocimiento específico. La captura de ellos comenzó a prepararse con varios meses de antelación. La policía tenía muy claro el perfil de cada uno, quién lideraba, cómo trabajaban y sabía especialmente lo cautelosos y sagaces que eran. Esta película realmente comenzó a planearse hace 2 años en este comando. Yo soy el jefe de protección. Él es el mayor Leonardo Patiño, el jefe de protección de la policía de Barranquilla. En junio de 2016, él y sus hombres incautaron un cargamento de drogas y encontraron algo nuevo que les llamó la atención. Cada vez que allanábamos por coca encontramos una sustancia rosada y de ahí es que empieza a partir la investigación en el momento en que esa persona que capturamos, él nos dice, nos dañó la fiesta de esta noche. En esa época ignoraban que ese polvo rosado era en realidad 2CB, una droga sintética popular entre los jóvenes de estrato alto. Comenzaron a ir a discotecas. Descubrieron que no solo metían esa y que venía del exterior. En Holanda. ¿Acaso quienes la vendían en Barranquilla tenían nexos con Europa? Alguien la debía de traer. Al
Al cabo de unos meses, los policías sabían más de esa droga y de sus distribuidores. Mucha de esta droga no se produce acá en Colombia. Pese a ello, aún estaban lejos de pisarles los talones. Para poder entrar a desarticular esta banda iba a ser difícil, que era necesario tener un muchacho, una persona dentro de la organización. ¿Qué características mayor debe tener un infiltrado? Primero, que sea frío, que tenga nervios de acero y, como lo dije, un hielo, que debe mentir y que se le crea la mentira, un camaleón en cada escenario. Y que esté dispuesto a arriesgar el pellejo para cumplir esta misión, reunir las suficientes pruebas y desarticular la organización. ¿Qué experiencia tenía ese policía joven en infiltraciones? Tenía 3 infiltraciones, una en la subversión y otras 2 en unas organizaciones del interior del país. Por supuesto, el protagonista de esta historia no será identificado. Mi trabajo no era fácil porque me iba a infiltrar en la organización que surtía droga a todo el Atlántico, una organización peligrosa, una organización muy grande. Lo conocerán como Rafael, el infiltrado. Antes de convertirse en un caballo de Troya, él y otros hombres del Mayor Patiño interceptaron audios para conocer mejor los objetivos. Fueron más de 18.000 audios que tuvimos que analizar, sus temas de interés, lo que a estas personas les gustaba, sitios que frecuentaban y todas esas situaciones que nos permitían conocerlos cada vez más. Y sacó las primeras conclusiones. Había muchas personas y con diferentes perfiles. Había un médico, había un abogado, un hijo de un ex general. Habían 2 cantantes de trap y de música urbana, uno de estos pues extranjero. Con esa información ingresó al terreno. Me tocó inicialmente participar de muchas rumbas electrónicas. En estos lugares se presenta el consumo de la mayoría de drogas sintéticas. Me empecé primero a meter en ese medio antes de tocar a la organización. Y comenzó a cranear la forma de llegar a Hugo Eduardo Molano. El cabecilla era Hugo, mi objetivo principal. En octubre de 2016, vía WhatsApp, le pidió que le vendiera estupefacientes. Yo le escribí indicándole que estaba nuevamente en la ciudad, que había cambiado de número. Él inmediatamente me respondió preguntándome quién era. En ese momento empecé a jugar con toda la información que habíamos analizado de él y le hice creer que nos conocíamos. Le mencioné lugares que él visitaba, le dije que allí en esos lugares él me había atendido varias veces. Pero Hugo Molano no era un principiante, continuaba prevenido. Es así que Rafael usó otra información para seguir rompiendo la barrera. Tenía unas fijaciones sexuales, le gustaba estar con varias mujeres al mismo tiempo. Entonces utilicé esta estrategia para hacer que él se interesara en venderme. Le dije que yo iba a estar con varias mujeres al mismo tiempo, que necesitaba una sustancia que las pusiera a ellas loquitas y esto le interesó mucho a él. Hugo lo citó en un punto de Barranquilla y antes de que se bajara del carro, Rafael lo abordó. Lo saludé con mucha emotividad y utilizando palabras que normalmente en el norte de la ciudad utilizan. Hola, bro, ¿cómo estás? Chocamos las manos. Le dije, ¿cómo anda la película? Y él me miraba por los retrovisores del vehículo, haciendo gestos como de, ¿será que lo conozco? Y yo seguía mencionándole cosas que pudieran generar más confianza hasta que él accedió totalmente a atenderme. En esa ocasión me vendió un tarro de popper. Ese primer contacto también le permitió detectar algo clave. Las ventas las hacían al interior de los vehículos. El segundo encuentro se dio 2 semanas después. Rafael le dijo que necesitaba 100 tabacos de marihuana para un concierto. Sacó una especie de kit de su carro donde tenía éxtasis, tenía tabacos de marihuana, tenía base de coca, tenía galletas de marihuana, popper, tusi, LSD. Y me empezó a preguntar qué hacía yo. Le dije que yo era tatuador y además de esto, por ahí hacía algunos negocios viajando a Medellín. Le dije que no eran negocios lícitos, pero pues que a veces tocaba. Lo de ser tatuador no era mentira. Yo llevo aproximadamente 4 o 5 años que me dedico a este arte como tal. Estos son algunos de sus trabajos en la piel. Unos días después, Hugo le ofreció empleo al enemigo. Desde ese momento fue conocido como El Zarquito. ¿Qué tipo de trabajo quería que hiciera? Él me decía que repartir felicidad, venderle estupefacientes a todo el mundo. Desde ese momento fue conocido como El Zarquito.
Me dijo que acordáramos un porcentaje de ganancia, 70% para él y 30% de ganancia para mí. ¿Cuánto ganaba usted? Un solo fin de semana, un promedio de 5 o 6 millones de pesos, solo yo. Es decir, que mensualmente se puede estar hablando que usted ganaba entre 20 y 25 millones de pesos. Uf, sí, claro. ¿Y usted qué hacía con ese dinero? Esa plata tenía que ponerla a disposición de la fiscalía. La jornada de trabajo prácticamente iniciaba a esta hora, tipo 5 o 6 de la tarde. Empezamos a coordinar para repartir droga en toda la ciudad de Barranquilla. Ellos se montaban en la parte trasera, me tocaba seguir conduciendo y al mismo tiempo atenderlos por medio de retrovisor interno. Si nos pedían, por ejemplo, una bolsa de Tusi, la vendíamos en 100, 120 mil pesos. El tiempo estimado para la venta eran 2 o 3 minutos al interior del carro y posterior a esto teníamos 5 o 7 minutos para llegar al próximo cliente. Él nos enviaba una lista de clientes. Tocaba cumplir esa ruta y en eso consistía nuestra labor. Y esa información se las iba enviando a sus jefes. Luego de 2 meses ya sabía el modus operandi de los dealers, sus clientes, los tipos de drogas que vendían, las rutas, el rol de cada integrante, etc. Pero aún le faltaba conocer algo crucial, el distribuidor. Alias Mostaman era uno de los principales surtidores de éxtasis. Él, por ser de nacionalidad holandesa, se le hacía muy fácil transportar esa droga y traerla acá al interior del país. Para demostrar eso en un juicio no era suficiente con su testimonio. Debía grabarlos. Rafael lo hacía con un segundo celular que permanecía oculto. Esta es una charla de Hugo Molano y Aldo Antonio Jacobs, o Mostaman. Al parecer, Hugo le está pidiendo a Mostaman una rebaja en el precio de las drogas. Ey, monstruo, rebájame esa vuelta, marica, me la estás tirando muy cara. No, hombre, no puedo. Te voy a comprar más. Papi, pero ¿qué? Yo, el mejor cliente, ¿qué? No, eso dices tú. ¿Cómo era Mostaman? Mostaman es una persona bastante obesa, que se dedica a la música y a esta otra actividad ilícita. Sus videos y canciones musicales incitan a las personas que escuchan al consumo de drogas. El paso del tiempo fue creando lazos entre el infiltrado y los infiltrados. Uno los abraza, los saluda. Esto va generando en uno un cierto cargo de conciencia, pero eso hace parte de los gajes del oficio. El Zarquito compartía en fiestas, con mujeres voluptuosas, andaba en autos lujosos y se drogaba si la situación lo exigía. Esta sustancia la consumí. ¿El popper? Marihuana en diferentes presentaciones también. Éxtasis, pues en diferentes presentaciones. En pocas palabras, en la noche se daba vida de mafioso, pese a que en el día su sueldo de policía raspaba el 1,5 millones. Y así, poco a poco, se fue metiendo en las entrañas de la organización. Era el supuesto gran amigo de todos. Uno también les muestra a ellos a una persona que en realidad uno no es. Uno siempre debe tener siempre presente su norte. Y para no perder su norte, fue clave su faceta como tatuador. Para poder acceder a algunas de las viviendas, porque allí era donde pues, realizaba los tatuajes, no tenía un lugar como tal destinado para esta actividad. Entonces, ellos me invitaban hasta sus residencias y allí pues le realizaba tatuajes a varios de ellos. A Hugo Molano, el cabecilla, según la fiscalía, le hizo este par. El rostro de El Padrino y Al Capone, los referentes que ellos tenían. De acuerdo con el infiltrado, tatuó al 70% de los integrantes, casi 15 personas. Sin duda, Rafael se metió en la piel de la organización. Además, mientras los tatuaba en sus hogares, tomaba fotos de allí y de las distintas drogas que guardaban. Su supuesta amistad con Hugo fue creciendo y él, siempre hermético, fue abriéndose. En uno de los audios, el cabecilla me cuenta toda su historia. A tal nivel que una tarde, mientras estaban en un carro, le habló de las drogas sintéticas que vende. Conocí a un man que me ofreció el Endy. Entonces, en ese momento, cuando era el boom del Endy, empecé a vender el Endy. Después de eso, me empezaron a decir que por qué no le valoraba del popper. También el Tusi, todo se fue conectando, marica. Habla de sus proveedores también. Monza no las hace acá, Monza las trae de Curazao. Vienen de Curazao y de Curazao bajan de Holanda. Tú te entierras 2 de esas y agarras de los pantalones. A uno le da embarrada, pero ese es el trabajo y es lo que hay que hacer para evitar que estas personas sigan haciéndole daño a la comunidad.
repartir felicidad. Dice el policía infiltrado que con esas dos palabras le ofreció trabajo Hugo Molano. Pero para las víctimas de estos tipos de drogas como estas pastillas, este LSD, este 2CB o el popper, no hay nada más lejano de la realidad. Por eso ahora ustedes conocerán el perfil de un muchacho consumidor, un muchacho que nació en medio de una familia acomodada, con unos padres que tenían brillantes planes para su futuro, pero que hoy este muchacho lucha contra estas drogas sintéticas. Y cuando conozcan a Carlos Humberto, así se llama el joven, pues ustedes entenderán aún más la importancia de la misión que está llevando a cabo el policía infiltrado. Pero ¿quiénes son los que consumen estas nuevas drogas sintéticas y cuál es el impacto para sus familias? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral El Infiltrado. Ya regresamos. El Tusi, que es 2CB, que lo llaman la cocaína rosada, una droga sintética, iba más para el hueco mío, para el hueco de la oscuridad, el hueco de la vida mala. Y a continuación... Oye, yo creo que a ti te conozco. Tú no eres policía. Por primera vez en su historia, Colombia, un tradicional exportador de narcóticos, es también un receptor de estupefacientes. Estas drogas son muy adictivas, cada vez más populares y tienen nombres como 2CB, popper o LSD. Provienen de países como Holanda y sus distribuidores extranjeros ya tienen socios colombianos que comienzan a fabricarlas aquí también. Debido a que estas drogas cuestan más que las más conocidas como la marihuana y la cocaína, sus consumidores suelen ser más solventes, de estratos más altos. Diego Bauque conoció a uno de ellos. A continuación, serán testigos de los estragos generados por el consumo de estas nuevas drogas y entenderán la importancia del trabajo que realizan agentes como el que hoy están conociendo. Mi hijo, Carlos, nace el 22 de enero de 1998. Producto de mi relación con Licen María Socarrás Vega, que fue mi primera esposa. Con ella conviví los 3 primeros años de vida de Carlos Humberto. Mi hijo desde pequeño siempre fue líder, él siempre quería que todos jugaran con él, siempre trataba de que yo estuviera contenta. Muy hiperactivo, se le notaba su inteligencia, inquieto, muy amado, súper futbolista. Era el goleador, era la estrella de su equipo. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Y siempre decía, no lo dudaba ni un minuto, que iba a ser futbolista. Cuando Carlos Humberto Pérez cumplió 15 años, sus papás se dieron cuenta de que era consumidor de drogas. Aunque Freddy Humberto Pérez y Lisette Socarrás creen que su hijo lo hacía desde los 13 en Ibagué, su ciudad natal. Sí, empezó con marihuana. A esa edad, las drogas comenzaron a acabar el proyecto de vida que este ingeniero civil y alguna vez candidato a la alcaldía de Ibagué y que esta psicóloga tenían preparado para su hijo. Empecé a notar que ya no le gustaba ir a entrenar el fútbol, le compré el año de gimnasio, no iba. Después de la separación de sus padres, Carlos Humberto vivió con su mamá en Ibagué, pero en su adolescencia lo hizo con su papá en Bogotá. Yo comienzo a notar comportamientos extraños de él, que se iba al colegio y me llegaba un poco tarde, en su pereza, ese irrespeto a la autoridad como padre, en que llegaba el viernes e inmediatamente pues tenía que estar yo como un policía en el colegio porque él buscaba la manera de irse para Ibagué. A Ibagué para drogarse con sus amigos. Cuando lo encontraban, solía decirles a sus papás que podía controlar los estupefacientes y que pronto los dejaría. Pero era mentira. El colegio también advirtió de su adicción. Lo convencimos de llevarlo a un centro de rehabilitación. Ya necesitaba una ayuda profesional.
2 meses después, en octubre de 2013, y con la promesa de parar, dejó el centro de rehabilitación. ¿Y volvió a recaer? Por supuesto que lo volvió a hacer. ¿Cuándo? Tan pronto salió, bueno, dale un lapso de 15, 20 días. Por eso, en noviembre de 2013, volvió al centro para adictos. 4 meses después, regresó al colegio. Comenzó bien, pero recayó. Freddy, abatido, hizo este compromiso con su hijo. Mundial Brasil 2014, si le hace un golazo al vicio. Vimos el partido de Colombia-Uruguay y paseábamos. Y decía, hijo, ¿qué le ves a eso? Eso no te sirve. Me dijo, pero es que eso es normal. Me dijo, no, hijo, eso no es normal. Regresaron de Brasil con una lista de promesas. ¿Cumplió? El rector nuevamente me dice, mire, la situación se está poniendo un poco difícil con Carlos porque no solamente está consumiendo, sino que también le está ofreciendo a sus compañeros. En octubre de 2014 fue nuevamente internado en otro centro. Por cada uno de los 14 meses que Carlos Humberto permaneció allí, sus padres pagaron 2,5 millones de pesos. En la fundación tuvo profesores particulares y finalmente se pudo graduar. Él me decía que ya estaba listo y había terminado 11 y le va muy bien en las pruebas de estado. Mira, te demostré que soy capaz. Y lo matriculó en la universidad. A la Escuela Colombiana de Ingeniería Civil. El primer semestre de Carlos Humberto fue muy bueno, pero el segundo no. Perdió el semestre, no le fue bien en ninguna materia. Y él ya no me hacía caso, se me iba los fines de semana. Desde hace varios años, la vida de Carlos Humberto era una montaña rusa de promesas y desilusiones. A los 19 años les juró que estudiando una carrera profesional en Ibagué retomaría el camino correcto. Y otra vez ellos dijeron sí. Hizo un buen primer semestre. Ya, padre, vea que sí lo puedo hacer. Pero en el segundo, la montaña rusa descendió a toda velocidad. A él le retornan el dinero del semestre que habíamos cancelado. ¿El segundo semestre? Sí, fueron como 5 millones de pesos y él como en 3 o 4 días se los gastó. La plata la empleó para consumir nuevas sustancias. Sale en las pruebas toxicológicas el TUSI, que es TUSIB, que lo llaman la cocaína rosada, una droga sintética. Y va más para el hueco mío, para el hueco de la oscuridad, el hueco de la vida mala. Como minutos atrás lo explicó el policía infiltrado, las drogas sintéticas que ahora probaba Carlos Humberto eran muy caras. Él vendía sus cosas personales, las llevaba a las casas de empeño, a su computador. Las drogas se convierten en la prioridad en su vida, entonces ya las demás cosas son secundarias, terminan robando. En ese momento, Freddy no tenía mucha información sobre esas tales drogas sintéticas que ahora consumía su hijo. Diana Pava Garzón es toxicóloga y asesora del Centro de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Sintéticas es porque se pueden manufacturar en laboratorios, adulterar y vienen en presentaciones muy diversas, en polvo, en líquido, en tabletas, en pastillas. Eso hace que sean de síntesis o que se les haya dado el nombre de drogas sintéticas. Doctora, ¿cuáles son las principales drogas sintéticas que se consumen en Colombia? Podríamos tener esta que se llama TUSIB o que era conocida como cocaína rosada, pero realmente cuando se hacen los análisis o la caracterización química encontramos que son otro tipo de sustancias. Entonces encontramos aquí tenemos rosada, también tenemos blue y también tenemos púrpura. Sostiene que en Colombia este polvo muchas veces es rendido con ketamina, un anestésico usado sobre todo en animales. Tenemos aquí otra variedad que es el trip o los papelitos de colores. Son los papelitos que se pueden poner a nivel del globo ocular o a nivel del paladar o de mucosas. Tiene efectos estimulantes, taquicardia, puede provocar arritmias, efectos cardiovasculares importantes, hipertensión e incluso infarto agudo de miocardio. Pequeños cartones que están impregnados. El coronel Carlos Humberto Bueno Gualdrón es un alto oficial en la dirección de la Policía Antinarcóticos. Tradicionalmente, Colombia ha sido exportadora de cocaína y heroína. Con las sintéticas ocurre el fenómeno contrario. Vienen de Europa hacia Colombia, como de Holanda, de Bélgica, de España, de Alemania. Y en Colombia, en unos laboratorios de manufactura, se adicionan sustancias de corte con el fin de bajarle la pureza. Esto le genera mayor rentabilidad a esas organizaciones criminales. Rendir la pastillita esta, ¿no? Exacto. Entonces yo podría estar hablando de 1 gramo de droga sintética que ingresó a Colombia, poder sacar 4 gramos
¿Qué efectos producen esas drogas en el cuerpo? Que la persona que tiene un uso y abuso de sustancias tiene un grave problema porque tiene distorsión con la familia, puede haber depresión, labilidad emocional, incluso durante el consumo puede perder la vida, se vuelve mucho más sensible y mucho más vulnerable al suicidio. Carlos Barrientos es un psicólogo especialista en adicciones. Cuando tú te drogas con una sustancia de esas, lo que haces es sobreexcitar todo el sistema nervioso central y la pérdida de neuronas como resultado por esa sobreexcitación. ¿Qué pasa cuando una persona pierde neuronas? Pues va perdiendo todos los procesos de memoria, de atención, de todos los procesos mentales se ven alterados. Ya con esa droga sintética, después fue que yo, digamos, asocié ese cambio como de estar inestable, agresivo, de que ya yo no, digamos, podía decirle nada porque me alzaba la voz. Ya comienza a notarle otra mirada. Una mirada más perversa, como agresiva. Él alcanzó a golpear a usted, ¿no? Sí, en sus procesos de consumo lo hizo. En diciembre de 2017, cuando Carlos Humberto les compraba droga sintética a los expendedores o dealers en Ibagué, en Barranquilla, a 1000 kilómetros de distancia, ¿cuál es mi forma de marketing? Tenerlos contentos a todos, me las tiro de marica y les sigo sacando plata a todo ese poco de bobos, marica. Rafael, el policía, completaba más de un año infiltrado y grabando, entre otros, a Hugo Molano. Hoy es viernes, bro, acuérdate. Ya hoy lo que se hace es plata y en forma, mi brother. Y enviando la información al fiscal Manuel Ruiz. A la venta de las 3 de Tusi y ahí partimos la marrana. Pero también asumiendo riesgos. Por ejemplo, aquel día cuando un retén de la policía los detuvo. Hugo y yo estábamos en el carro, nos pararon, un policía lo requisó a él y del otro costado él me requisó a mí. Pero el que me requisó a mí me distinguía porque laboró conmigo en una unidad al interior del país y lo que él me manifestó fue: Curso, ya te retiraste. Y yo sentí que todo se había ido al piso, pero afortunadamente miré hacia donde estaba el cabecilla y estaban un poco retirados y no alcanzó a escuchar. O aquella ocasión cuando una compradora de éxtasis se subió al carro, lo reconoció y le dijo esto delante de Hugo. Oye, yo creo que a ti te conozco. Tú no eres policía. La seguridad de Rafael otra vez estaba en peligro. Pero no era la única vida en riesgo. Parecía que ese día las drogas sintéticas tenían en su mira al policía que las persigue y al joven que las consume. Me negaba absolutamente a perder a mi hijo. Cuando algunas personas decían, no, pues ya toca dejarlo que en las calles, en que coja fondo. Yo no quería ver a mi hijo muerto, no quería ver a mi hijo en un hospital y en la cárcel. Y el objetivo número 1 era no perderlo. Ahora se entrelazarán las vidas del joven consumidor y el agente. La conclusión de esta historia cuando regresemos. ¿Usted por qué hace todo esto? Para evitar que casos como los de Carlos Humberto sigan sucediendo, porque en realidad yo estoy salvando vidas. Cuando volvamos. Lo que necesito es centrarme en las cosas que hoy en día tengo y tomar en cuenta que la única motivación hoy en día para mí soy yo mismo. Esta noche conocieron un valiente agente de la policía que infiltró, según las autoridades, una peligrosa banda de traficantes de expendedores de drogas sintéticas. Nuevas drogas que están de moda aquí en Colombia. Ahora su vida podría estar en peligro por desmantelar la banda cuyos integrantes aún no han sido condenados. Por otro lado, les presentamos a un joven adicto a estas nuevas sustancias cuya vida se aproxima a un abismo si no logra frenar su consumo. ¿Cuál será el desenlace de sus vidas? Así concluye esta investigación de Diego Guauque. La mujer que se subió al carro de Rafael era una vecina de hace unos 5 años. Oye, yo creo que a ti te conozco. Tú no eres policía. Por eso lo reconoció. Puse en práctica muchas cosas que hacía frente al espejo. Me tocó mirar directamente al cabecilla y decirle, ¿esta vieja qué? Por fortuna ya llevaba mucho tiempo compartiendo con él, casi año y medio. La miró a ella y le dijo que va a ser policía él. Si ese man es más malo que usted y yo juntos. En Barranquilla, en pocos segundos, Rafael supo cómo librarse del enemigo. En
Ibagué, Carlos Humberto llevaba años intentándolo, pero aún no encontraba la manera. La mamá de un joven consumidor es tener unas noches en ascuas, de ver que no llega, como no vivir. Realmente uno cuando se acuesta, uno no duerme tranquilo. Es un infierno. Eso generaba cierto conflicto con Freddy. Nos culpábamos mutuamente, ¿no? En que fallamos, que hicimos mal. Y eso generaba un caos total. Después de la Navidad de 2017, Carlos Humberto volvió a pedirles otra oportunidad. Les dijo que retomaría su carrera en una universidad en Valledupar, donde vivía su abuela materna. Lisette quiso llevarlo en su carro hasta su tierra. Y el 29 de diciembre, las maletas y la matrícula estaban listas. Cuando él sale corriendo por las escaleras y dice, chao mamá, chao. Me dejó con el carro lleno de maletas y al fin, pues, no nos fuimos para Valledupar. 2 días después, Freddy lo encontró, pero él no lo reconoció. Ya había contratado una ambulancia medicada y voy con la policía, entro y él estaba efectivamente con 3 compañeros de consumo. Estaba tan drogado que ni siquiera les puso resistencia a los enfermeros que lo sedaron y trasladaron de nuevo a un centro de rehabilitación en Bogotá. En esa ocasión, según Freddy, la fundación le recomendó que su hijo no fuera visitado durante un tiempo. Desde que fuiste allá a la casa por mí con los policías y eso, pues yo como que me rendí, me resigné, no sé qué fue, pero esa sensación, digamos que me ha permitido empezar a hacer esto sin rencor. Este video fue grabado el pasado 9 de marzo. Carlos Humberto completa casi 3 meses en terapia. Acepté el hecho de que tengo que estar acá por más de que esté encerrado, porque pues establecí que el encierro es mental y eso me permite aceptar el encierro que hoy en día tengo como algo necesario, más no por obligación. Lo que necesito es centrarme en las cosas que hoy en día tengo y tomar en cuenta que la única motivación hoy en día para mí soy yo mismo. En ese mismo mes, en Barranquilla, Rafael entregó el reporte más importante al fiscal Manuel Ruiz. Ya tenían suficiente material probatorio. Ahora irían por ellos, por las personas que, según la fiscalía, les venden drogas y despedazan vidas como la de Carlos Humberto, Freddy o Lisette. Pero antes debían planear la forma de capturarlos a todos y al mismo tiempo, tal y como lo vieron al comienzo de esta nota. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga usted puede ser utilizado en su contra. En ese momento uno siente que todo su esfuerzo salió a flote, pero a la vez es difícil saber que estas personas van a estar presas. Igual se dedicaban a una actividad ilícita y ese era el objetivo mío, desarticular esa organización. Los dealers no han vuelto a saber del infiltrado. Aún les cuesta asimilar que ese expendedor de drogas, amable, rumbero, confidente y todoterreno, fue, durante 2 años, un caballo de Troya. Algunos enamorados se tatúan el nombre o la foto de su amada porque creen que el sentimiento perdurará para siempre. A los dealers les pasó algo parecido. Por más que quieran olvidar el capítulo con aquel policía, la marca de su infiltración difícilmente se borrará. Los tatuajes se los hizo mi muchacho, se los hizo al jefe de la banda en ambos costados. Es una infiltración que le llegó al corazón. O sea, ese muchacho logró ser de la familia de la organización. Lo puedo decir a boca llena, si esta actividad no se hubiese realizado, difícilmente se hubiese podido capturar a estas personas. Mientras se adelantan las audiencias en esta URI del centro de Barranquilla, permanecen detenidos los integrantes de esta organización acusada de distribuir drogas sintéticas en las principales universidades, colegios y discotecas de esta ciudad. La Fiscalía les imputó los siguientes delitos: concierto para delinquir, tráfico y fabricación de estupefacientes y un delito que no es muy común, uso indebido de redes de comunicación. Ángela Bedoya es la directora de Fiscalías del Atlántico. Ese se lo imputaron al reggaetonero, ¿cierto? Él
como cantante, realizaba unos videos que eran montados en todas las redes y en las personas que convocaban a los actos donde él cantaba e incitaba al consumo. Buenos días, señor juez, mi nombre es Aldo Antonio Jacob, cédula de extranjería. Se pueden exponer incluso a condenas de más de 20 años. Buenos días, señor juez, mi nombre es Hugo Eduardo Morano Corano. Y se solicitó medida intramural para todos. ¿Usted por qué hace todo esto? Para evitar que casos como los de Carlos Humberto sigan sucediendo, porque en realidad yo estoy salvando vidas. Y estoy avanzando en terapia, mi terapeuta es de Ibagué también, es un adicto, entonces digamos que nos entendemos perfectamente. Eso me llena de satisfacción, saber que puedo evitar que esos casos se sigan repitiendo. Poco a poco voy avanzando en la terapia y pues no, estoy tranquilo, saludos a mis hermanas. Sería bueno que me dijeras cómo está mi abuelo y cómo va lo de mi tía. No obstante, en la historia de Carlos Humberto no hubo un infiltrado que pudiera salvarlo. Ni siquiera Freddy y Lisette, sus policías más cercanos, lo consiguieron. A pesar de intentarlo decenas de veces, el monstruo los venció el pasado 14 de marzo. Y recibir esta noticia es la peor noticia que le puede dar a un ser humano. Que un hijo, que es lo que uno más quiere en la vida, muera. Cuando vio a mi esposo venir y se coge la cabeza, estaba con el tío, yo dije, ¿qué pasó? Carlos Humberto, hacían así. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se murió? Y ellos dijeron, sí. Y eso para mí fue lo más doloroso de mi vida, fue lo peor. Y yo dije, ¿se mató? Yo dije, y él dijo. Freddy nos dijo que no quiere explicar la forma exacta como murió Carlos Humberto, porque aún no les ha dado esos detalles a sus otras 2 hijas de su segundo matrimonio. Desgraciadamente en ese caso no se pudo prevenir, pero las autoridades estamos trabajando muy duro, como pues lo muestra esta operación que desarticulamos, y así estamos evitando a que muchas personas más no pasen por esas desgracias. Lo que ocurrió en los últimos 3 años marcó el destino de Carlos Humberto y de Rafael. De 2016 a 2018, Carlos Humberto intentó 3 veces iniciar una carrera. Pasó por 3 centros de rehabilitación y en decenas de oportunidades desveló a sus papás y les juró que las dejaría. De veras quiso cumplirles, pero no pudo. Porque las drogas tienen un poder inmenso. Porque ellas ejercen un dominio sobre tu mente que te deja sin voluntad. De 2016 a 2018, Rafael elaboró un perfil de los 26 integrantes de los dealers. Los fotografió, entregó sus direcciones, tomó muestras de las drogas, les hizo videos, grabó sus conversaciones y hasta los tatuó. Yo pienso que esas personas tienen que darse cuenta del daño que están haciendo. Yo diría que a esas personas que paren porque no hay dinero que compense una vida. ¿Qué pretende usted con esa entrevista? Que ojalá los jóvenes colombianos que están en procesos de adicción y aquellos que no lo han hecho, eviten al máximo consumir drogas. Las drogas alteran tu conciencia, tu salud mental, y no sabes en qué momento las drogas atentan contra tu propia vida. Me siento bien, me siento tranquilo estando acá. Sé que es la única opción para salvar mi vida, para salvar mi futuro. Bueno, los quiero mucho y chao. En su mayoría, los dealers están detenidos en prisión a la espera de una condena. Sin embargo, en los últimos días, al abogado se le otorgó la libertad y el médico permanece en casa por cárcel. Por otra parte, el agente infiltrado se encuentra fuera del país, adelantando estudios de inteligencia. Según él, si la organización queda en libertad, su seguridad nuevamente estaría en riesgo.